Buen día, queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que esté yéndoles bien. Sé que todos ustedes trabajan y bueno, también tienen muchas inquietudes por el tema de qué es lo que tienen que presentar para la T1, ¿no? Y entonces yo les ofrecí hace unos días hacerle un video aclarando las dudas que he observado que la mayoría tiene para que ustedes puedan ir avanzando en la elaboración de su presentación para la T1, ¿de acuerdo? Entonces, antes de decirles todo lo que tienen que hacer para presentar para la T1, primero quiero aclarar un poco en qué consiste la presentación de la tesis, ¿no? La tesis, como acá ustedes pueden ver en esta diapositiva, dice estructura del informe de tesis. ¿Qué cosa es la tesis? La tesis es un informe que, digamos, ustedes presentan los resultados de la investigación que ustedes han realizado durante el semestre, ¿no? Entonces, es un documento en el cual ustedes presentan los resultados de su investigación, ¿de acuerdo? Algunos me preguntaban, profesora, ¿qué presento? ¿El proyecto de tesis o presento la revisión sistemática que hice en proyecto de tesis? No, la revisión sistemática les ha servido a ustedes para que puedan buscar la revisión de la literatura científica y si es que lo han hecho bien, pues prácticamente eso les sirve para que aprueben y tengan su bachillerato, ¿de acuerdo? Pero la tesis es básicamente para que ustedes logren el título profesional, ¿de acuerdo? El título profesional. Entonces lo que ustedes presentan es lo que hicieron el proyecto de tesis, no la revisión sistemática, sino el proyecto de tesis, ¿de acuerdo? Ahora, el proyecto de tesis que ustedes han hecho, han trabajado la T1 y la T2, perdón, el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que ustedes tienen que presentar es el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿de acuerdo? El informe de la tesis en su conjunto, a lo que ustedes tienen que entregar hasta el final del curso, tiene 4 capítulos. El capítulo 1, que es la introducción, el capítulo 2, que es la metodología, el capítulo 3, que son los resultados de la investigación, y el capítulo 4, que es la discusión y conclusiones. Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que deben haber presentado para la T1? ¿Qué tienen que presentar? La introducción y metodología, que eso ya ustedes lo trabajaron en proyecto de tesis y lo que estamos haciendo ahora es dándole una revisión para que ustedes empiecen a, digamos, a solucionar esas observaciones y continuar con la investigación, ¿de acuerdo? Entonces, eso es básicamente. Seguimos con la siguiente diapositiva. Ajá. Entonces, ¿qué se presenta para la T1? Los 2 primeros capítulos de la tesis, ¿sí? El capítulo 1 habla de la introducción y el capítulo 2 de la metodología, ¿de acuerdo? ¿Y qué implica la introducción? La introducción implica, como pueden ver acá, 1, 2, 3, 4, 5 aspectos que tienen que estar dentro de la introducción. ¿Qué va en la introducción? Va la contextualización del problema, los antecedentes, las definiciones conceptuales, el problema de investigación y los objetivos. Todo eso va en la introducción. He visto trabajos que me han presentado, que lo han elaborado en proyecto de tesis, cuya introducción tiene más capítulos, es otra estructura. Entonces, lo que hay que hacer es mejorar esa parte, convertirlo, pasarlo a la nueva estructura que estamos manejando en UPN, ¿sí? Entonces, en el capítulo 1 está la introducción que implica la contextualización del problema, los antecedentes, definiciones conceptuales, problema de investigación y objetivos, ¿sí? Entonces, vamos a ver uno a uno qué cosas se debe hacer en cada uno de estos, porque he visto también algunos que no lo tienen claro. Bien, la contextualización del problema. ¿Qué implica la contextualización del problema? Implica que hay que buscar las características, las causas, futuras predicciones de lo que está ocurriendo con un problema,
con un problema que ustedes quieren investigar, ¿no? Entonces tienen que ver los síntomas, las características, las causas, y esas son actuales. ¿Dónde encuentro esa información? La encuentro en las revistas especializadas, ¿no? Por ejemplo, en el campo minero hay revistas especializadas, en el campo textil, en los periódicos serios, por ejemplo, en gestión, yo puedo encontrar cada día presentan estadística de información de cómo va la inflación, de cómo está el sector textil o qué sé yo, ¿no? Entonces lo encuentro en periódicos, en reportes de instituciones, en el INEI, noticias serias también en CNN, quizá también en El Comercio, quizá en Canal N. También lo pueden encontrar en páginas web serias, ¿de acuerdo? Entonces, esta información me ayuda a contextualizar cómo está el problema a nivel internacional, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel local. Por ejemplo, yo puedo estar buscando la investigación sobre cómo está la atención al cliente, ¿no? Entonces, yo puedo encontrar un reportaje que hizo CNN que a nivel internacional las empresas están perdiendo clientes, el 80% de los clientes se van por falta de calidad de los productos. Pero no lo digo yo, sino que he encontrado una noticia en CNN, por ejemplo. Entonces yo cito ese reportaje, yo cito donde he encontrado esa fuente en mi contextualización del problema, ¿no? Entonces yo todo eso lo digito en mi realidad del problema que estoy investigando, en mi realidad problemática. ¿De acuerdo? Entonces ese es el primer punto. Ahí encontraré más o menos unas 4 o 5 párrafos de mi investigación. Y en la parte primero a nivel mundial, después encontraré información a nivel de repente regional, donde están los países de América Latina quizá, y después a nivel nacional, en Perú, cómo están las empresas, algún reportaje, alguna noticia que haya salido, que las empresas tienen una debilidad, que no atienden bien a sus clientes o que tienen falta de calidad y que muchos clientes nunca regresan, de repente a una información que yo encuentre, pero es como una noticia, un reportaje que sale en el periódico, algo, ¿no? Y siempre tengo que citar, ¿no? Entonces, si encuentro una página web seria, también lo cito, ¿no? Ustedes saben que lo pueden redactar en Word y todo se puede citar en formato APA, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la contextualización del problema. Ahora, vienen los antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Los antecedentes son los resultados de otras investigaciones que se han realizado anteriormente a lo que tú estás investigando, ¿no? Si tú estás investigando temas de atención al cliente, quizá encuentres otras investigaciones que se hayan hecho relacionadas al tema. Entonces, yo voy a buscar todas las otras investigaciones que se haya hecho relacionadas al tema. Ahora, se pide digamos, lo mejor es hacer y presentar las investigaciones en artículos científicos, que es lo que ustedes han hecho en la revisión sistemática. Algunos están incluyendo tesis, pues no hay ningún problema. Si ustedes consideran que son investigaciones serias, creíbles, también lo pueden incluir, porque la idea es que ustedes investiguen algo que no se ha investigado hasta ahora, o que hay algo que todavía no se sabe, entonces por eso estás investigando. Y entonces, si es que tú estás investigando algo y cuando alguien te da cuenta, oye, pero eso ya lo investigaron, ya hay resultados, ya hay una digamos, esa investigación que tú estás haciendo, ya fue demostrada, ya fue, entonces como que no has buscado bien tus antecedentes y estás investigando lo mismo, ¿no? Entonces la idea es que ustedes puedan buscar todos los antecedentes nacionales, internacionales sobre lo que están buscando. Y después vienen las definiciones conceptuales, este es otro punto, ¿no? Las definiciones conceptuales, algunos lo confunden con los antecedentes o lo confunden con la realidad problemática y buscan su realidad problemática en las definiciones conceptuales. No, las definiciones conceptuales, digamos que son teorías, son enfoques, son aquellas personas que han hecho un estudio profundo sobre un tema y han planteado sus enfoques, sus teorías, lo han definido la variable que tú estás investigando, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que la inteligencia emocional, ¿no? Tenemos la teoría de las inteligencias múltiples que fue propuesta por esta persona que es Howard Gardner, ¿no? Él hizo una investigación sobre las inteligencias múltiples y podemos ver ahí que él plantea que las personas, de persona pasiva a persona activa, él presenta que las personas tienen 7 inteligencias.
¿sí? Y que dice que está la lingüística, logística, musical, espacial, kinestésica, naturística y emocional, ¿no? Entonces, ¿eso quién lo plantea? Howard Gardner. Entonces, si yo pongo en mi investigación a este teórico, trabajaré con su teoría, pero no, pero hay otro que también habla de inteligencia emocional, que es Peter Salovey y John Mayer. Ellos también estudiaron sobre la inteligencia emocional y tienen su enfoque, tienen sus dimensiones, tienen sus propias definiciones, ¿verdad? Y también no solamente tenemos a estos señores, tenemos a Daniel Goleman, que en 1996 también definió a la inteligencia emocional, como no, dice, es la capacidad para reconocer sentimientos en sí mismos. Y dice que la inteligencia emocional consiste en conocer las propias emociones, manejar las emociones, motivarse a sí mismo, reconocer las emociones de los demás, establecer relaciones, ¿ve? Entonces, según Goleman, plantea otro enfoque. Entonces, vemos que acá hay tres enfoques. La estructura de la inteligencia emocional, según Goleman, dice que es la recepción, la retención, el análisis, la emisión, el control, ¿verdad? Pero si uno sigue buscando sobre temas de inteligencia emocional, que no lo he puesto acá, pero va a encontrar, por ejemplo, a Barrow. Barrow dice de que la inteligencia emocional consiste en diagnosticar, en no sé qué. Entonces tiene otro enfoque. Entonces ustedes tienen que buscar a todos los enfoques que encuentren sobre la variable que ustedes están investigando. No se les puede pasar un enfoque. Por ejemplo, si tú estás estudiando sobre estrategia competitiva, como lo que ahora estamos viendo, definición de estrategia competitiva, que en negocios internacionales se trabaja mucho esto, en gestión también, ¿no? Entonces vemos que en lo que es la competitividad internacional, vemos varias teorías. La teoría de la nueva teoría del comercio, ¿quién lo planteó? Lo expone Krugman y Lancaster, ¿no? Y su fuente de competitividad es las economías de escala y diferenciación de productos. Pero por otro lado está Porter, está Cho, está Moon, está Ruman, está Verbeke, que hablan sobre la ventaja competitiva y sobre su fuente de la innovación de las firmas. Por otro lado está la competitividad sistémica. ¿Quiénes proponen esto? Los Esler, Hillenbrand, Meiser, Meyer, Steimer, ¿no? Entonces, miren, cómo para estos dos temas encontramos teóricos que han planteado enfoques, teorías. Por eso, ustedes, ¿para qué les sirven estos enfoques? Para encontrar las dimensiones y para poder elaborar su instrumento de recopilación de la información. Entonces, por ahí alguien me preguntaba, profesora, ¿puedes revisar mi formato que he hecho, mis preguntas de mi entrevista? Y yo le decía, no, pero tienes que revisar tu operacionalización de variables. Profesora, ¿de qué se trata eso? No entiendo. La operacionalización de variables sale de las dimensiones y esas dimensiones salen de la teoría y de una teoría que lo ha planteado un teórico, alguien que ha estudiado el tema de manera teórica y ha planteado enfoques, niveles, dimensiones y lo ha definido, ¿de acuerdo? Entonces siempre tiene que estar en base a teorías y no solamente una. Si yo estoy estudiando sobre la calidad, tengo que encontrar todos los teóricos que han escrito sobre calidad, tengo que volverme un especialista en calidad. Alguien me habla calidad de las, no sé, las 5 S, ok, yo le hablaré de la calidad y ese enfoque japonés y todo porque ya lo estudié. De repente el Six Sigma, no sé, calidad total, ISO 9000, todo eso es calidad, entonces yo tendré que buscar las fuentes, las teorías que se han escrito sobre una variable, ¿sí? De eso se trata las definiciones conceptuales. Acá está, por ejemplo, la operacionalización de las variables, así es. Supongamos, acá tenemos variable 1, variable 2, variable 3, que yo estoy estudiando una investigación con 3 variables. Claro, eso ya es un nivel más alto, pero quizá ustedes quieren trabajar 2 variables, por ejemplo, la atención al cliente, que vamos a compararla con la satisfacción del cliente. Entonces son 2 variables, pero cada variable tiene su definición.
¿no? Acá está su concepto 1 y el concepto 2, el concepto de la variable 1 y el concepto de la variable 2, que tendrán que ser hechas por un teórico, alguien que ya lo estudió y que lo ha conceptualizado, y que de repente yo he buscado muchas teorías, pero de la que más me ha gustado y la que más me enfoco, la que más me parece que podría aplicarla, es de tal teórico, ¿no? Entonces acá veo las dimensiones son los que componen, ¿no? Supongamos que tengo mi variable 1, tengo mi concepto 1 y tengo mi dimensión de la dimensión 1, dimensión 1.2, dimensión 1.3, y luego vienen mis subdimensiones, subdimensión 1.1, subdimensión 1.2, y luego vienen mis indicadores 1.1, 1.2, y así. Esos indicadores luego se van a convertir en mis preguntas, ¿sí? Entonces yo no voy a hacer preguntas por preguntar, no voy a elaborar mi instrumento para recopilar información porque se me ocurren las preguntas, porque por ahí se me ocurrió, hay que preguntarle esto y el otro. No, porque tiene que ir enfocado a una teoría, ¿sí? A ver, vamos a verlo como un ejemplo acá. Supongamos la variable satisfacción del cliente. Entonces tenemos una definición acá. Se define la satisfacción del cliente como el nivel del estado de ánimo de una persona sobre el grado en que se han cumplido sus necesidades o expectativas establecidas, que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto y o servicio con sus expectativas. Eso debe haber sido hecho por un teórico y seguramente está en la tesis. Se puede poner aquí en la operacionalización de variables de acuerdo a quién estás conceptualizando esto, pero tiene que ser alguien, no tú, porque aún no estás en la capacidad de conceptualizar algo, aún estás en pregrado. Quizá los que ya están a nivel doctorado ya pueden conceptualizar una variable por su expertise, mientras alguien que está en pregrado tiene que ver las definiciones de otros, ¿no? Entonces, las dimensiones para esta satisfacción del cliente está la calidad del servicio. Y dentro de la calidad del servicio, que es una dimensión, puede haber otro, ¿no? Calidad del servicio 0,1, ahora lo estoy enfocando solamente una, pero otra dimensión será, por ejemplo, expectativas del cliente, otra será productos o servicios de calidad, qué sé yo, ¿no? Entonces, aquí en esta dimensión de calidad de servicio, tenemos la subdimensión capacidad de respuesta, empatía, confiabilidad, seguridad, elementos tangibles. Y luego, más allá, viene la operacionalización de los indicadores, ¿verdad? Entonces, ahí veo los indicadores, capacidad de respuesta, disposición para resolver problemas del cliente, grado de comunicación cliente-empresa, que tiene que ver con la empatía, dedicación a tiempo a cada cliente, tiene que ser con la empatía. Entonces, miren, cada uno de esos indicadores ya se pueden convertir en mis preguntas para mi cuestionario que tengo que elaborar, ¿sí? Entonces, para eso sirve el marco teórico, para yo elaborar mi instrumento de recopilación de la información. ¿Y qué se requiere en este caso, jóvenes estudiantes? Es importante que ustedes puedan sustentar su investigación en la teoría y muchas veces tengan que también conversar con un especialista del tema para ver si están yendo bien con el tema de los indicadores, porque quizá ya los indicadores no los encuentras, pero sí tienes las dimensiones y de repente por ahí las subdimensiones, buscando información los encuentras, pero para armar tu cuestionario se te va a hacer un poco complicado y por eso necesitas a un docente temático de tu carrera que te pueda orientar un poco más de acuerdo a su especialidad, porque tú sabes, en negocios hay muchas especialidades, entonces hay gente que está muy enfocada a la calidad, hay otros que están muy enfocados a la responsabilidad social, hay otros que están muy enfocados al comercio exterior, otros que están en atención al cliente, otros están, entonces hay especialistas dentro de los negocios, ¿verdad? Entonces ya podríamos localizar a alguien que está muy empapado en ese tema y eso es su expertise para que nos oriente un poquito si los indicadores que estamos poniendo están de acuerdo. Si va a todos los ítems o de repente le sacamos un ítem. Esos ítems van a ir, ¿para qué? Para nuestro cuestionario. ¿Bien? ¿Qué más? Luego de eso ya viene la pregunta de investigación. Todavía estamos en la introducción. Viene la pregunta de investigación. ¿Y qué cosa es la pregunta de investigación? La pregunta de investigación básicamente es lo que yo quiero encontrarle una respuesta, ¿verdad? Yo tengo que hacer una pregunta, como ya he buscado muchos antecedentes, he buscado mucha
digamos, teoría, entonces ya no he encontrado una respuesta a lo que estoy buscando, porque ya busqué tanto en todo lugar y ya no hay una respuesta, entonces me tengo que hacer una pregunta. Y esta pregunta de investigación depende del enfoque de estudio que estás realizando. Por eso es que yo les he mandado los manuales para que ustedes lo lean. Pero acá les voy a aclarar sobre los enfoques de investigación. Hay varios tipos de investigación. Ahora les voy a explicar cada uno de ellos. Y bueno, la pregunta tiene que ver mucho con el enfoque, si va a ser un enfoque cuantitativo o va a ser un enfoque cualitativo. Entonces, ¿cómo va a ser mi pregunta de investigación de acuerdo al enfoque cuantitativo o enfoque cualitativo? Ahora yo les explico un poquito sobre en qué consiste cada enfoque. Mira, cuando tú haces una investigación cuantitativa, lo que se quiere es buscar mediciones exactas, ¿sí? Y para eso tienes que hacer un instrumento de medición. Es distinto al instrumento de recopilación de la información. Acá tienes que hacer un instrumento de medición, ¿verdad? Entonces, el cuestionario, las escalas tienen que ayudarte a medir. Tú lo que estás buscando es medir la satisfacción del cliente, estás buscando medir la intención emprendedora, estás buscando medir la variable, tiene que ser medible, entonces tú estás buscando medir. Usas un lenguaje objetivo, concreto, ¿no? Buscas explicar una relación, por ejemplo, dices, ¿qué relación existe entre el nivel de liderazgo o el estilo de liderazgo con la satisfacción del cliente? Entonces tú buscas explicar y dices y haces una hipótesis. La satisfacción del cliente tiene, digamos, está influenciada por el estilo de liderazgo en las empresas comerciales, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre se tiene que hacer una hipótesis en las investigaciones cuantitativas, una hipótesis, porque tú lo que quieres es demostrar esa hipótesis. Y también tiene que ser una muestra significativa. Por ahí dicen, profesora, voy a hacer una investigación cuantitativa. ¿Y cuánto es tu muestra? Ah, son 12 personas, porque voy a hacerlo dentro de una empresa y ahí nada más trabajan 12 vendedores. Entonces lo voy a hacer cuantitativa. No, no puede ser una cuantitativa porque tiene que ser una muestra significativa cuando haces una investigación cuantitativa. Estamos hablando de 600, 300 personas que tú vas a pasarle un cuestionario, un test, una prueba y vas a ver si todos tienen el mismo resultado, vas a probar teoría, ¿no? Entonces, eso es lo que busca lo cuantitativo. ¿Y cuáles son las herramientas para trabajar lo cuantitativo? Pues básicamente tiene que usarse instrumentos estandarizados. Por eso yo les digo que cuando hacen una investigación cuantitativa, tienen que mejor elaborar, no elaborar en su instrumento, sino buscar un instrumento ya validado para que ustedes lo puedan aplicar. Y si quieren adecuarlo, pueden ya empezar a hacer la validación y sí se requiere validar con expertos temáticos y estadísticos para ver la fiabilidad, para ver si realmente estás midiendo lo que estás midiendo. Porque tú no puedes decir, yo hago mi instrumento y mido esto. ¿Y cuál es la fiabilidad? ¿Cuál es realmente de que me da la seguridad que es consistente tu instrumento que has desarrollado? Entonces no puedes desarrollar un instrumento así por ti solo. E incluso para desarrollar un instrumento sería toda una tesis. Yo creo de que la mayoría de las investigaciones deben ser de un enfoque cualitativo, no cuantitativo, porque para que pruebes algo, primero tienes que desarrollar tu instrumento y pues te va a demorar tiempo, ¿no? Yo he asesorado estudiantes que me dijeron, profesora, voy a sacar mi título y a ver cómo es tu instrumento, y tuvieron que adecuar instrumentos que ya estaban validados y se demoró un año para hacer la tesis, ¿no? Entonces, todo eso implica un poco más de tiempo en tema cualitativo, ¿sí? Se tiene que usar mucha la estadística y se tiene que evaluar si el instrumento de medición, estoy hablando de instrumento de medición, realmente mide la variable que tú estás proponiéndote. Y para eso tiene que pasar las pruebas de fiabilidad, el alfa de Kroger, el alfa de Cronbach. Después hay otros instrumentos estadísticos como el KR20, el KR21, y bueno, si te gusta mucho la estadística, también puedes ahondar sobre estos temas. Y para los que van a hacer investigación
cuantitativa, definitivamente vamos a tener que hacerle capacitaciones extras en temas de estadística, porque hay mucha estadística y que se tiene que comprobar. Ahora, con relación a lo cualitativo es distinto, no busca una medición exacta, lo que está haciendo es está buscando información, está buscando actitudes, comportamientos, percepción, busca comprender una realidad que se desconoce, no es obligatoria una hipótesis, se puede hacer, pero no es obligatoria. Se puede hacer con pocos individuos, no necesitas entrevistarte o encuestar a 800, 600, 300, sino que más bien puedes hacerlo con 5, 10, 15, 20 personas que tú puedas entrevistar. Las herramientas no se usan instrumentos estandarizados, o sea que no tiene que tener la validez de estadística. Tú puedes hacer tu instrumento y tus preguntas, tú haces tus entrevistas. Lo que sí puedes hacer es de repente preguntarle a un docente que te ayude a formular tus preguntas, tú las formulas y le preguntas, ¿estará bien, estará mal, algo que me olvido, algo que debería yo preguntar? Pero no te está ayudando a medir, o sea que ahí ya no iría la estadística para ver si es fiable o no ese instrumento que estás elaborando. Más bien es un instrumento para recopilar información, no es un instrumento para medir la variable. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Cualquier duda después vamos a aclararlo en la videoconferencia que tengamos de acá. Lo voy a programar pronto. Bien, entonces, de acuerdo, yo les decía que a qué enfoque estés dirigiendo tu investigación, entonces tienes el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. ¿Cuál es la diferencia en la formulación de la pregunta de investigación? Fíjate, mira, un enfoque cuantitativo dice, ¿en qué medida, ves? Está buscando medir, en qué medida la aplicación de estrategias publicitarias influye en el nivel de ventas de entradas a películas nacionales, ¿ves? Estamos buscando medir la aplicación de las estrategias publicitarias y su incidencia en la venta de entradas. Pero es medir. Mira, acá hay otra pregunta de enfoque cuantitativo. ¿En qué medida el uso de los videos educativos tiene relación con el nivel de rendimiento de los estudiantes del Centro Educativo 2080 de Los Olivos? ¿Ves? ¿En qué medida? Siempre está buscando la medida. Puede ser otras preguntas, pero que siempre estén midiendo tú vas a darte cuenta si es que es una cuantitativa. Ahora, ¿cuándo se dice que es cualitativa? Por ejemplo, acá hay una pregunta cualitativa. No busca medir, sino que más bien busca información. Por ejemplo, ¿cuál es la actitud que tiene el público peruano del sector AB frente a las películas nacionales? Entonces tú ahí no buscas medir, sino que más bien buscas actitudes. Entonces, pues, cuando termines, dirás, bueno, la actitud es esta, tienen 10 formas de reaccionar. Entonces ya tú puedes dar la respuesta a través de las entrevistas que hayas hecho, los focus group, las observaciones, qué sé yo, ¿no? Otra pregunta de enfoque cualitativo, ¿cuál es la percepción que tienen los jóvenes sobre el uso de videos en sus sesiones de clase? ¿Verdad? Entonces ahí tengamos en cuenta. Miren acá, el método cuantitativo y el método cualitativo. Cuando hacemos método cuantitativo buscamos medir. Por ejemplo, ¿no? Ahí se ve un escenario donde han puesto tacos gratis, es un experimento, tacos gratis, y pues ven qué interesante, el que está investigando dice solo uno de entre los 75 personas que pasó, solamente uno se atrevió a coger el taco que estaba gratis. Y por acá más bien el método cualitativo busca más allá, dice, dígame, ¿cómo se sintió al ver los tacos gratis? ¿Ves? Quiere saber más allá sus reacciones, sus percepciones, lo que piensa, lo que opina, el por qué actúa. Bueno, a decir verdad, emocionado y un poco asustado, dice, ¿no? Y el otro le pregunta al entrevistador, ¿por qué lo dice, no? ¿Por qué dice esto? Y le hace preguntas, entonces indaga sobre digamos, su percepción, su forma de sentir de haber hecho una actividad. En cambio, el otro no se pone nada, simplemente observa y ve de que de los 75 personas que pasaron, solamente uno cogió un taco gratis, ¿no? Entonces va viendo la estadística. En cambio, el otro va registrando la información que le vayan dando. Muy bien, entonces los instrumentos que yo voy a usar para desarrollar mi investigación, ya sea cuantitativa o cualitativa, bien, para la cuantitativa yo necesito hacer mis encuestas, necesito hacer mis escalas de actitud, o puedo hacer mis tests, puedo hacer mis pruebas de rendimiento, puedo hacer mi lista de cotejo o un experimento, pero todos estos instrumentos que yo haga tienen que tener fiabilidad, tengo que pasarle
La prueba de expertos, tengo que pasarle, dependiendo el tipo de preguntas que tenga, dicotómica, opciones múltiples, dependiendo, tengo que ver su viabilidad y pasarle la estadística y las pruebas, ¿no? Por ejemplo, si es una prueba que es dicotómica, se prueba con el KR20, ¿no? Si es una prueba que tiene policotómicas, o sea, que tienen varias alternativas, se hace con el alfa de Cronbach y hay del Spielman, y hay diferentes pruebas estadísticas que hay que ver si realmente tu instrumento es válido, si realmente mide la variable. En cambio, en la cualitativa no. Tú haces tu entrevista, haces digamos, tus entrevistas con una serie de preguntas que tengan que ver con la teoría que también tú has estudiado, de repente has estudiado, ¿no? Por ejemplo, la atención al cliente. Entonces, tus preguntas sí tendrán que tener las respectivas dimensiones y todo lo demás, pero no están midiendo, nada más están buscando información, ¿verdad? Entonces tú puedes utilizar entrevistas, observación, una ficha de observación, historias que te puedan contar, autobiografía. Por ahí un estudiante de este grupo está haciendo una investigación por qué una empresa de servicios ha cerrado, una empresa que trajo una marca importante aquí a Perú, cerró. Entonces va a contar la historia, va a revisar toda la información que encuentre y va a encontrar los factores por los cuales hubo limitaciones para ingresar al mercado peruano en ese rubro, ¿no? Entonces, ahí viene la autobiografía, las anécdotas, notas de campo, análisis documentarios, grabaciones en audio, video, grupos focales, todo eso es lo que corresponde a los instrumentos.